La flotilla naval de guerra rusa salió de Cuba en camino a lo que se espera haga maniobras militares en el Caribe. Rolando Nápoles nos tiene el informe. Hola, sí, muchas gracias, Karinés. Y recordemos que al principio de la salida de esta flotilla naval de guerra rusa hacia la isla, Estados Unidos sospechó que después fuera a maniobras militares en el Caribe. Recordemos también que esta flotilla naval de guerra rusa estuvo a unas 30 millas cerca de las costas del sur de la Florida. La flotilla de buques de guerra de Rusia salió del puerto de La Habana en camino a lo que Estados Unidos pareció sospechar desde un inicio, sea algún tipo de maniobras militares en el Caribe. El primero en salir fue el submarino de propulsión nuclear Kazán. Un comunicado de la flota del norte de la Marina rusa confirmó la partida de sus buques de guerra de la isla y agregó que tras la salida de las aguas territoriales de Cuba, el grupo naval continuará cumpliendo misiones en correspondencia con el plan de su travesía, sin detallar en este momento cuál sería. Este 17 de junio también parte de La Habana el buque de guerra Margaret Brooke de la Marina Real de Canadá, que atracó el 14 de junio cerca de la flotilla rusa. Esta llegada del barco canadiense generó una controversia en su país. El ministro de Defensa de Canadá, Bill Blair, dijo que el despliegue de buques canadienses enviaba un mensaje muy claro de que Canadá tiene un ejército capaz y agregó que las Fuerzas Armadas canadienses seguirán vigilando los movimientos y actividades de los buques rusos. La presencia es disuasión. Estuvimos presentes, apuntó el titular de Defensa de Canadá. La política exterior del gobierno del primer ministro Justin Trudeau hacia Cuba ha demostrado estar caracterizada por el silencio, la inacción y, en el peor de los casos, por su complicidad. Cuba hoy día es más represiva que hace varias décadas y el país tiene más presos políticos que cualquier otro en las Américas. Además, el régimen cubano ha hecho público y visible su colaboración activa tanto en la diplomacia, la propaganda como la colaboración militar en la guerra asimétrica de Rusia contra Ucrania. Por su parte, el líder del Partido Conservador canadiense Pierre Poilievre criticó esta decisión y dijo que mientras que nuestras tropas carecen de recursos, Trudeau gasta nuestro presupuesto enviando un barco naval de Canadá junto al de la naval de Rusia, en honor al gobierno comunista y brutal de Cuba, probando que él no juega cuando dice admirar la dictadura cubana. Esto es temible, radical y peligroso. Esta es la primera visita a La Habana de la Marina canadiense desde el año 2016 y ocurre justo en medio de la millonaria ayuda y equipamiento militar que Canadá está entregando a Ucrania para enfrentar la invasión de Rusia. Canadá no está defendiendo valores e intereses claves al enviar un buque de guerra canadiense a Cuba. Esta decisión ayuda a legitimar y colaborar activamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, cuyo ministro Álvaro López Miera está en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el papel de los boinas rojas en la represión a las protestas prodemocráticas de Cuba el 11 de julio del 2021. Pero mientras la flotilla naval rusa y el barco de guerra de Canadá estuvieron en el puerto de La Habana, por el de Santiago de Cuba, llegó el 15 de junio el buque escuela Simón Bolívar de la Armada de Venezuela. Y por cierto, en los últimos años ya habían ido otras flotillas navales de guerra rusa a la isla, pero ninguna lo hizo como hasta ahora con un submarino nuclear. La última de estas visitas había sido en el año 2019. Rolando Nápoles, América Noticias.